Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Aldair Angueta. Estudio en el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Estoy cursando el cuarto nivel de la carrera de Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial. Y a continuación desarrollaremos un pequeño tutorial acerca de las impresoras 3D para la elaboración de circuitos impresos. Bien, como les mencionaba en un principio, el tema de mi proyecto va a ser la creación de una impresora 3D para la elaboración de circuitos impresos. Como es de nuestro conocimiento, para realizar cualquier tipo de proyecto, primero debemos desarrollar un documento escrito, el cual ya lo hemos desarrollado, como podemos observar. Pero para esta situación he preparado algunas diapositivas para que la explicación sea más entendible y la visualización sea mucho mejor. Entonces, comencemos. Estos son algunos datos informativos. Como objetivo general me propuse el construir una impresora en tercera dimensión, utilizando materiales, dispositivos e implementos de bajo costo para su elaboración, con el propósito de que nos permita crear circuitos impresos directamente en casa. Como objetivos específicos he citado tres, pero sin antes recordarles que los objetivos específicos son los pasos que nos van a facilitar o que nos van a ayudar a cumplir nuestro objetivo general. El primer objetivo específico es diseñar una impresora de bajo costo. El segundo es utilizar materiales que se puedan adquirir en el país. Y el tercero es mencionar los beneficios que nos brinda la confección o construcción de la impresora. A continuación vamos a hablar un poco acerca de los circuitos impresos, pero para eso hemos utilizado un navegador predeterminado, que es el Google Chrome, en el cual encontramos varias fuentes que nos facilitaron información muy importante y verídica, de la cual hemos utilizado información para desarrollar nuestro documento escrito. Entonces, vamos a hablar acerca de los circuitos impresos. Cabe recalcar que hemos seleccionado los aspectos más relevantes de la información, como que en 1925 Charles Lucas patentó un método para crear un camino conductor sobre una superficie aislante imprimiendo a través de una plantilla mediante tinta conductora, siendo este el origen del nombre de circuito impreso. Tiempo después, en 1943, un científico austriaco, el Dr. Paul Eisler, consiguió crear el primer PCB operativo y se le ha considerado como el inventor y desarrollador de esta tecnología. Ustedes se preguntarán qué es el término PCB. El término PCB, por su nombre en inglés, es Prime Circuit Board. Es una placa de circuito impreso. A continuación les voy a mencionar algunos métodos que hay para crear los prototipos de PCB. Entonces podemos mencionar lo que es el circuito preimpreso, el método del rotulado, el planchado, la insoladora y la fresadora CNC. Ahora bien, una vez que ya conocemos los métodos que existen para crear prototipos de PCB, es correcto que hablemos un poco acerca de ellos. Como primer método tenemos el circuito preimpreso, que hace referencia a parte de placas con las pistas ya impresas formando un patrón de líneas o puntos. Solo hay que añadir los componentes e interconectarlos con tiras de estaño o cables. El siguiente es el método del rotulador. Nos dice que a partir de una PCB totalmente cubierta de cobre, se dibuja a mano con un rotulador indeleble las pistas que se requieren para conectar los componentes. Posteriormente se le aplica a la placa un ataque por ácido que retirará el cobre no cubierto por la tinta. Finalmente se taladran los orificios de los componentes. El siguiente es el planchado. A partir de un diseño realizado con un software de diseño de circuitos, se imprime la imagen de este y se coloca junto a una PCB nueva,
Con la ayuda de una plancha, aplicándole calor, se transfiere el tóner de papel a la placa y se sigue un procedimiento de ataque por ácido como en el método anterior. El siguiente es la insoladora. Se genera y se imprime el diseño del circuito como en el método anterior y se sitúa el papel sobre una PCB fotosensible. Después, con una insoladora, se aplica luz ultravioleta y se impresiona el esquema. Se retira el papel y se revela el PCB con líquido revelador. Finalmente, se aplica un ataque por ácido como en los dos métodos anteriores. Y por último tenemos la fresadora CNC. Se utiliza una maquinaria de control numérico por computadora que puede mover la fresa en las tres direcciones del espacio mediante motores paso a paso. Se fija una PCB virgen y se ejecuta un programa de fresado. También es importante que hablemos un poco acerca de la historia de las impresoras 3D. La tecnología de la impresión 3D tiene pocos años de vida. Surgió a partir de diversas patentes de los años 80 y siguientes hasta su consecución como tendencia tecnológica en la actualidad. La impresión 3D trabaja de forma aditiva, añadiendo material desde cero y formando la pieza sin perder material en el proceso. En la siguiente diapositiva tenemos las ventajas que nos brinda la impresora 3D para la elaboración de circuitos impresos. Como primera ventaja tenemos lo que es la personalización. Esto hace referencia a que cualquier prototipo u objeto que nosotros realicemos va a ser de forma personalizada y exclusiva. La siguiente es la reducción de costos. Esto nos quiere decir a que cualquier prototipo u objeto que nosotros confeccionemos va a ser directamente desde casa, lo que ya es un ahorro. La siguiente es la flexibilidad y prototipado rápido. También hace referencia a que cualquier prototipo u objeto que nosotros realicemos, confeccionemos o diseñemos va a ser de una forma más fácil. Las siguientes son aplicaciones aún por descubrir y que la impresora 3D con el tiempo se aplicará en muchos más campos. Esta parte sí tenemos que recalcar, porque hoy en día las impresoras 3D son de mucha utilidad, como podemos observar en el campo de la medicina. Cabe mencionar que en el campo de la medicina confeccionan prótesis e incluso imprimen lo que son tejidos orgánicos. Las impresoras 3D también pueden ser empleadas en el ámbito, en las áreas de ingenierías, tecnologías, diseños, entre otras. Como desventajas tenemos lo que es la disminución de puestos de trabajo. Exclusivamente o especialmente los puestos de trabajo que se dedican a la manufactura. Lo que es la vulneración de los derechos del autor. Las siguientes son los precios son muy elevados. Esto también tenemos que hacerlos conocer, porque cualquier tipo de prototipo u objeto que sea realizado en este tipo de impresoras, los costos sí van a ser algo elevados. Y finalmente que un prototipo se imprimirá en 3 dimensiones por alrededor de unas 2 o 3 horas. También es una desventaja en este tipo de impresoras, porque el tiempo sí es considerable. Y bueno amigos, esto ha sido una pequeña introducción del trabajo que vamos a realizar. Ahora procedemos a otra parte. Vamos a utilizar un programa conocido que es el AutoCAD. Entonces vamos a diseñar nuestra impresora y de igual forma vamos a ir paso a paso e incluso les voy a ir mencionando todos los comandos que vamos a utilizar. Y finalmente tendremos el dibujo o nuestra figura terminada. Así que comencemos. Una vez que ya tenemos abierto nuestro programa, en este caso AutoCAD versión 2014, ya podemos elaborar nuestro diseño o cualquier tipo de figura. Pero para eso les voy a dar una breve explicación de cómo funciona este tipo de programas o AutoCAD. Como podemos observar en la parte superior existe una barra de herramientas, de la cual se desglosa o existe varios comandos.
los cuales pueden ser empleados o utilizados para realizar cualquier tipo de dibujo. Un ejemplo es el comando línea. Damos un clic y ya podemos trabajar con él. Damos un enter para soltar. Y la otra forma con la que podemos trabajar es simplemente escribir o digitar el nombre del comando que queremos que sea empleado, como por ejemplo el comando círculo. Precisamos un punto central, damos un clic en cualquier espacio y digitamos el radio de nuestro círculo, como pueden observar. También hay otros aspectos que son importantes para realizar o antes de empezar un dibujo. Tenemos que asegurarnos en qué tipo de unidad vamos a trabajar. Por lo general o más frecuentemente, cualquier tipo de diseño que es construido o dibujado en AutoCAD es en milímetros. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando unidades y vamos a verificar que esté en la unidad de milímetros. Damos un clic en aceptar y listo. También vamos a crear nuestras capas con las que vamos a trabajar. Escribimos la palabra capa y creamos la primera capa. Le vamos a dar el nombre de dibujo. En este caso va a ser de color azul, no, de color blanco. El tipo de línea va a ser la continua. En nuestra siguiente capa le vamos a dar el nombre de acotaciones. Va a ser de color azul. Y como pueden observar, nuestras capas ya están construidas. La primera con la que vamos a trabajar es con la de dibujo. Damos doble clic y ya vamos a trabajar en ello. Entonces eliminemos esto que hicimos como ejemplo. Y ahora ya podemos empezar con nuestro diseño. Para eso el primer comando que vamos a utilizar es el comando línea. Damos un enter. Precisamos un punto en cualquier parte, que va a ser aquí, y establecemos la distancia a la que queremos. Va a ser una distancia de 75. Una distancia de 100. A una distancia de 75 y una distancia de 100. Enter para soltar. Entonces nos centramos y seguimos diseñando. Nuevamente vamos a utilizar el comando línea. Nos situamos en la parte superior izquierda a una distancia de 30. A nuestra derecha una distancia de 10 y abajo una distancia de 30. A ver, repitamos el proceso porque no se visualizó. La línea superior es a 30. A nuestra derecha es una distancia de 10 y abajo va a ser una distancia de 30. Bien. Podríamos repetir este proceso, pero para eso también existe un comando, el cual se llama comando copia. Entonces, vamos a utilizar el comando copia. Designamos los objetos que queremos que se copien. En este caso van a ser las tres líneas superiores. Damos un enter. Precisamos del punto base, que va a ser este. Y nos vamos a la parte de la derecha y lo copiamos. Es un comando muy útil, ya que nos ahorra tiempo. Ahora bien, vamos a utilizar el comando círculo.
diámetro. Nos vamos a la parte superior. Entonces nos vamos al punto centro de la línea. Y la circunferencia va a estar ubicada en la mitad de entre las líneas paralelas horizontales, tanto horizontales como verticales. Entonces estamos en este punto, vamos a establecer una distancia de 15 y el diámetro va a ser de 5 y ya tenemos nuestro círculo. Entonces vamos a repetir el proceso que hicimos anteriormente. Utilizamos el comando copia, seleccionamos el objeto, precisamos un punto base y como pueden observar el proceso es muy rápido. Damos enter para soltar y ahora vamos a utilizar un nuevo comando. Necesitamos realizar una base interior, pero ya no vamos a repetir el proceso, sino que vamos a utilizar un nuevo comando que es el comando desfase. Nos pide la distancia que queremos o que va a ser el desfase, va a ser un desfase de 10 y designamos los objetos o seleccionamos los objetos que queremos desplazar. En este caso van a ser las líneas superiores, horizontales y verticales. Entonces damos un clic y bien, ya tenemos nuestra base. Pero para eso vamos a eliminar las partes que no nos sirven. Vamos a utilizar un nuevo comando, el comando recorta. Y recortamos las partes que no nos sirven. Entonces lo recortamos. Y ya está. Ah, no, todavía me faltan unas. Ahora sí. Una vez hecho ese proceso, utilizamos nuevamente el comando círculo. Nos situamos en el punto centro. Y el diámetro va a ser de 10. Lo borramos porque estaba trabajando con radio. Entonces volvemos a seleccionar nuevamente el comando. Comando círculo con centro y diámetro. Nos situamos en el punto centro a una distancia de 5 y el diámetro va a ser de 10. Ahí sí está correctamente. Nuevamente utilizamos el comando copia, designamos el objeto que queremos copiar, establecemos un punto base y nos dirigimos a la parte inferior. Y bien, ya tenemos nuestras circunferencias. Nuevamente vamos a utilizar el comando círculo con diámetro a una distancia de 15 y el diámetro va a ser 5. Enter para utilizar el mismo comando a una distancia de 15, un diámetro de 5. Listo. Entonces volvemos a repetir el proceso de copiar. Utilizamos el comando copia, designamos o seleccionamos los objetos, damos un enter, establecemos un punto base que va a ser el de aquí y nos dirigimos a la parte inferior. Y ya tenemos nuestras circunferencias o nuestros círculos. Ahora bien,
vamos a utilizar el comando línea. En este caso voy a hacer individualmente las líneas paralelas. Enter para soltar, Enter para utilizar el mismo comando. Damos un clic y otro clic. Enter para soltar. Podríamos hacerlo, el mismo proceso podríamos hacerlo en la parte derecha, pero para eso voy a utilizar el comando desfase. Entonces primero vamos a utilizar el comando línea, Enter para soltar, escribimos el comando desfase. Si no me equivoco, el diámetro de esta circunferencia es 5, entonces la distancia va a ser 5 por ende. Entonces seleccionamos la línea y repetimos. Y ya tenemos la línea paralela. Enter para soltar. Como ven, con el transcurso del video, nuestro diseño o nuestra impresora ya va tomando forma. Entonces, ahorita nuevamente utilizamos el comando línea. Damos un clic, otro clic, Enter para soltar, un clic y otro clic. Ya. Nos situamos en la parte superior, en el punto centro de las líneas paralelas y a una distancia de 15, pero no. Arriba va a ser una distancia de 5. A una distancia de 30. A una distancia de 10. No. A una... A ver, no se visualiza bien. Lo vamos a repetir. A una distancia de 15. 10. 30. 20. Una línea de 30. 30. Y unimos. Bien. Entonces lo desplazamos, nos quedó un poquito en la parte de arriba. Ahora vamos a utilizar el comando línea. Vamos a realizar unas líneas en la parte central. Enter para soltar. Y listo. Ahora necesitamos desplazar nuestros círculos a la parte centro de la línea. Y utilizamos el comando recortar. Recortamos la parte que no nos sirve. Y repetimos el proceso en la parte inferior. Desplazamos nuestro círculo. Y recortamos la línea que no nos sirve.
y cada vez ya estamos más cerca de culminar nuestro diseño. Nuevamente utilizamos el comando línea. Vamos a hacer unas líneas. Para eso vamos a utilizar el comando desfase y la distancia va a ser de 1. Y repetimos el proceso. Utilizamos el comando desfase, precisamos la distancia y repetimos el proceso. Por último, utilizamos el comando recorta y recortamos las líneas que no nos sirven. Nos dirigimos a la parte inferior. Y cada vez estamos más cerca de terminar nuestra vista frontal de nuestra impresora. Ahorita vamos a proceder con las acotaciones. Para eso debemos trabajar en nuestra otra capa. Entonces escribimos el comando capa, damos doble clic en la capa acotaciones y empezamos a designarlas. Como pueden observar en el bloque de anotación está o existe las acotaciones. Existe acotaciones lineales, alineadas, angulares, radios, diámetros, coordenadas y con recodo. En este caso vamos a utilizar lo que son las acotaciones lineales, las de radio y las de diámetro. Primero vamos a empezar por las lineales. Entonces nos dirigimos a la parte inferior. Esta va a ser una distancia de 75. Damos Enter para acotar una nueva línea. Esta distancia va a ser de 100. Distancia de 100. Esta línea es de 10. Línea de 30. Esto ya depende de cada uno. Si bien podemos hacer de un solo lado o bien pueden hacer todas las acotaciones en todas las líneas que ustedes quieran. En este caso la voy a realizar en todas las líneas. Este es un diámetro de 10. Los círculos pequeños son de diámetro 5.
Y bien, como pueden observar, hemos culminado con la vista frontal de nuestra impresora. Entonces, ahora nos vamos a desplazar en la parte de la derecha y vamos a realizar la vista de perfil de nuestra impresora. Ahora bien, vamos a diseñar la vista de perfil de nuestra impresora. Para eso vamos a utilizar primeramente el comando línea. Escribimos el comando línea, precisamos un punto en cualquier parte de la cuadrícula. Vamos a establecer una distancia de 70. A la parte de arriba es una distancia de 120. Es una distancia de 40. Abajo es una distancia de 10. A la derecha es una distancia de 35. Abajo es una distancia de 20. A nuestra izquierda va a ser una distancia de 20. Una distancia de 15. Una distancia de 30. Enter para saltar. Vamos a hacer un desfase. Vamos a utilizar el comando desfase. Va a ser de 5. Y soltamos. Vamos a utilizar el comando línea. Va a ser una distancia de 80. A nuestra izquierda es una distancia de 45. Y cerramos. Enter para soltar. De ahí recortamos las partes que no nos sirven. En este caso va a ser en esta parte de aquí, pero primero tenemos que hacer una intersección. Enter para soltar. El comando recorta. Bien. Nos vamos a la parte superior. Utilizamos el comando círculo. Vamos a realizar un círculo con un diámetro 35. Como vieron, utilicé el comando círculo pero con radio. Entonces vamos a verificar eso, que sea un círculo con diámetro. El diámetro va a ser 5. Y posteriormente vamos a realizar... me olvidaba. En la parte de abajo, en la parte de la base, existen unos tipos soportes. Entonces eso vamos a realizar. Vamos a utilizar nuevamente el comando línea. Una distancia de 10. De 10. Y de 10. Enter para soltar. Al lado derecho inferior es la misma situación. Una distancia de 10. Una distancia de 10.
una distancia de 10. Vamos a realizar unas intersecciones. Punto medio. Enter para soltar. Enter para utilizar el mismo comando. Y soltamos. Vamos a la parte de la derecha. Comando línea. Enter. Enter para utilizar el mismo comando. Y enter para soltar. Como pueden observar, esta es la vista de perfil de nuestra impresora. Entonces ahora procedemos a realizar las respectivas acotaciones. Para eso, como ustedes bien lo recuerdan, tenemos que utilizar el comando capa. Utilizamos la capa acotaciones y procedemos a acotar todas nuestras figuras. Primero vamos a empezar por las lineales. Entonces esta línea va a tener una distancia de 70. Esta línea una distancia de 120. De 110, perdón. Otra esta distancia es de 40. Cada una de las líneas con su respectiva acotación. Bien, ahora una acotación más lineal que me falte en la parte de las bases. Entonces utilizamos la acotación lineal y ponemos una distancia de 10. Entonces ahora sí procedemos a la circunferencia. En este caso solo tenemos una solitaria. Entonces es un de diámetro 5. Entonces, ya una vez culminado, como pueden observar, vamos a juntarlas a las dos vistas. Utilizamos el comando desplazar. Precisamos un punto base. En este caso va a ser este. Y le ponemos junto a la otra. Entonces, este es el el diseño casi final de nuestra impresora, ya que en esta ocasión hemos desarrollado el dibujo en 2D. Por cuestión de tiempo, solo hemos podido hacer esto, pero ya habrá tiempo en que le diseñemos en tercera dimensión y les expliquemos más sobre comandos que tal vez no conozcan. Y bueno, esto ha sido todo. Bueno, antes de culminar, también como les mencionaba, aquí tenemos un detalle en particular. Como podemos observar, las acotaciones son muy pequeñas. Entonces utilizamos el comando aquastil. Nos vamos a la parte de modificar. A altura de texto, vamos a poner una altura de texto de 3.5.
en aceptar, cerrar, y aún así están poco todavía pequeñas. Eso ya depende de cada uno. Si quieren ver que la visualización sea mucho mejor, solo modifican la altura de texto y listo. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que este pequeño video les sirva o que les sea de utilidad. Esperemos vernos en una próxima ocasión, ya con la parte final de todo nuestro trabajo, incluso el diseño de nuestra impresora en 3D para la elaboración de circuitos electrónicos va a estar en tercera dimensión. Y de esa forma me despido. En otra ocasión nos volveremos a reencontrar.